Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oremos, hermanos. Oremos, que Dios nos dé entendimiento. Padre Celestial, una vez más, nos dirigimos a usted, Señor, juntamente con mis hermanos en oración para pedirle que usted nos dé sabiduría, que usted abra, Señor, nuestro entendimiento, abra nuestra mente, abra nuestro corazón, Señor, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé inteligencia, Señor, y que aumente nuestra fe, Señor, al leer su palabra, al escucharla, al verla escrita, Señor, en este libro, Señor, que usted nos ha dejado. Padre, ayúdenos en esta tarde. Le ruego que usted use mi vida, Señor, simplemente como estoy usando yo este micrófono, Señor, para transmitir su palabra a mis hermanos, Señor. Le ruego que sea su Espíritu Santo quien dirija, Señor, mis pensamientos, mis palabras, Señor, y que sea también su Espíritu Santo, Señor, quien aplique esta palabra a nuestros corazones. Padre, yo sé que su palabra tiene poder, porque así lo dice, Señor, que es viva y es eficaz, Señor. Por ello confío en ella, Señor, y por ello, Señor, la defenderé, Padre Celestial, porque sé que es el única arma, Señor, que puede ayudarnos, como usted nos dio el ejemplo, Señor, cuando fue tentado por Satanás. Señor, usted simplemente tuvo que decir: escrito está, escrito está. Y nosotros, Señor, queremos también aprender su palabra, Señor, respetarla, honrarla, Señor, para que cuando vengan pensamientos o sentimientos, Señor, diferentes a lo que su palabra dice, Señor, nosotros también podamos decir: escrito está. Padre, ayúdenos en esta tarde, Padre. Use mi vida, Señor, para hablar, Señor, acerca de su palabra, acerca de sus promesas. Y una vez más le ruego que abra, Señor, nuestro entendimiento, Padre. Reprenda todo espíritu contrario. Se lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermanos? Les recuerdo que estamos hablando acerca de... Ya pasaron 14 minutos, tan rápido. Estamos hablando acerca del sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta ocasión, hermano, quiero más que un estudio, quiero que sea un poco más predicación, porque nosotros debemos de responder a aquello que dice la palabra de Dios. Tenemos que reaccionar de acuerdo a lo que entendemos de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántos dicen amén, hermanos? Quiero, aunque estamos hablando acerca de Jesús como el gran sumo sacerdote, quiero enfatizar en esta tarde acerca de esta pequeña palabra que dice: acerquémonos. ¿Qué significa? ¿Qué dice Dios? ¿Qué nos está comunicando Dios cuando dice que nos acerquemos? Vuelvo a decir, hermano, para mí cada palabra que está escrita en la Biblia tiene su significado. No fue dicha nada más por rellenar un espacio, sino que tiene un significado verdadero de parte de Dios. Un significado, lo digo de otra manera, que es verdad. Gracias a nuestro pastor, que si usted puso atención después de que estuvieron los cantos de adoración, nuestro pastor estuvo refiriendo, ¿verdad?, que se ve que hay desánimo, que se ve que el amor se ha enfriado, y no es algo que esté sucediendo solamente en nuestra congregación. En varias congregaciones está sucediendo lo mismo. En el siguiente pausa que hizo nuestro pastor en la música que estábamos cantando al Señor, dijo también, hermanos, ¿verdad?, que algunos han caído y otros se han ido. Y eso es cierto, ¿verdad? Algunos se han alejado, pero el problema nunca es Dios. El problema siempre somos nosotros, porque no creemos exactamente lo que la Biblia dice. El camino, hermano, del Señor, nos dice la palabra de Dios, que no es un camino en el cual vamos por vista. Y yo agregaría que no es un camino de sentimientos, es un camino de fe y de verdad. Fe en lo que el Señor Jesucristo ha dicho.
creer lo que el Señor Jesucristo ha dicho, confiar en lo que el Señor Jesucristo ha dicho. Y de alguna manera también, hermano, me siento un poco triste de ver que no hay algunos hermanos, y la mayor tristeza que me da es porque se pierden de la palabra de Dios. Esa es la mayor tristeza que me da, de que se pierdan de la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, que nos da la fuerza. Necesitamos, hermano, fuerza, pero muchas veces nos perdemos de la palabra de Dios. Así que yo le digo a usted, hermano y hermana que está en este lugar, no se desanime. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? No se desanimen. Si ven que algunos faltamos en algunas ocasiones, usted no se desanime. Si usted tiene la posibilidad de asistir, asista. No diga, pues el hermano no viene, entonces yo también voy a hacer lo mismo, ya no voy a venir. Al fin que el hermano, que es el que predica, no viene, entonces yo tampoco voy a venir. No, hermanos, en mi caso ahorita estoy batallando un poco con el carro. Mandé el pago por correo y no ha llegado nada. Ando en la bicicleta, entonces quiero decir también aquí públicamente que nuestro hermano Polo, la familia Maqueda, me proporciona carro, pero la verdad es que me da pena, ¿verdad? Porque cuando me prestan un carro, nuestro hermano Polo tiene que bajar todas sus cosas de su camioneta. No me ha dicho nada, pero yo siento que es mucho trabajo para él, porque después las tiene que volver a subir para ir a trabajar al otro día, y la verdad que me siento un poco mal de darle más trabajo a nuestro hermano Polo, pero él con toda la disposición siempre me ofrece en su carro, así que lo tomo los domingos y los lunes para venir a ensayar, hermanos, pero en ninguna manera me estoy desanimando. Al contrario, siempre estoy escuchando predicaciones, siempre, aunque ya he leído alguna parte de la Biblia, vuelvo a ver una pequeña palabra ahí, le encuentro el significado y me sigo alimentando, hermanos. Como digo, no andamos por vista ni andamos por sentimientos, aunque sí es un poco triste quedarse en casa, pero pues así está la situación ahorita. Pero como dice esta misma carta a los hebreos, nosotros, los verdaderos hijos de Dios, no somos de los que retroceden. No somos de los que retroceden. O sea, eso tiene que estar en su mente y en mi mente. Nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así que esa es la razón por la que usted no me ha visto en esta semana. Vuelvo a decir, nuestro hermano Polo y nuestra hermana Evelyn con toda liberalidad me prestan su carro, pero la verdad es que me da un poco de pena lo que ya le dije. Así que le digo esto, hermanos, porque pues como usted ve que uno, en mi caso, a veces me toca predicar, pues ha de decir, el hermano es el que predica y mira, es el primero que no viene, y luego nos dice que no nos desanimemos, desanimemos, esa era la palabra correcta, y él no viene. No, esa es la razón, hermano, pero desánimo, hermano, en ninguna manera. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No somos de los que retroceden, aunque ya no haya un edificio para congregarnos. Yo siempre he dicho, hermano, podemos congregarnos hasta debajo de un árbol, que hasta sería más bonito a lo mejor salir de la rutina de estar viviendo, no sé, el lugar es bueno, pero no importa tanto como el hecho de que tengamos ese fuego en nuestro corazón, esa confianza en lo que el Señor ha dicho. Así que, hermano, quiero enfatizar una vez más, digo, en esta palabrita, acerquémonos. Acerquémonos. ¿Qué significa acercarse? Vuelvo a decirle, hermanos, rápidamente, me gusta, hermanos, que la palabra de Dios cae como caen las piezas de rompecabezas cuando usted lo pone en su lugar. Cae exactamente como se necesita. Así es la palabra de Dios, hermanos, es exactamente como lo necesitamos. Así es la palabra de Dios, así son las promesas de Dios. Dios, hermanos, nos suple todo lo que necesitamos. Dice su palabra, hermanos, que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ya lo tenemos. Es cuestión de que nos apropiemos de ellas. Dice la Biblia que nos acerquemos. Y luego dice, pues, ese pues nos indica
o también lo podemos traducir como entonces, pero entonces, ¿por qué entonces? Porque nos acaba de decir el escritor de la carta a los Hebreos que tenemos un sumo sacerdote, un divino sumo sacerdote, que es Dios mismo nuestro sumo sacerdote. Dice, hermanos, que Él es el heredero de todo. Por eso me gusta, hermano, porque la Biblia dice que si Dios es por nosotros, o en otras palabras, si Dios está de nuestro lado, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Dios está de nuestro lado. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Dios está de nuestro lado. Dios está de nuestro lado. El Dios Todopoderoso está de nuestro lado. Él es el heredero de todo. Por eso dice, acerquémonos pues. ¿Por qué pues? Porque tenemos un gran sumo sacerdote. Dios, hermanos, este gran sumo sacerdote, dice la Biblia que Dios fue manifestado en carne, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hizo el sacrificio por nosotros, murió por nosotros, y no solamente eso, sino que dice que traspasó los cielos y presentó esa ofrenda. Y me gusta lo que dice la Biblia. Dice que Él es el que sustenta todas las cosas, todos los planetas, todo el universo, mi vida, su vida, Él es el que la sustenta. Pero también dice que Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados. El mismo Dios manifestado en carne. Por eso, hermano, no tenemos razón para desanimarnos. El mismo Dios manifestado en carne efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Murió por nosotros. Murió por nosotros. Él es Dios, dice la palabra del Señor en el capítulo 1, verso 10. Estoy haciendo un repasito. Dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. El mismo Dios Todopoderoso, Creador del universo, es nuestro sumo sacerdote. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos se gozan por ello? Y en el capítulo 2, verso 17, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Se hizo como uno de nosotros, se hizo hombre, pero sin pecado. Y dice, para venir a ser, oiga, ¿quiere verlo en su Biblia, hermano? Véalo ahí, por favor, porque es importante que vea usted, que no dijo el hermano que Dios es misericordioso. No, véalo ahí, por favor, hermano. Capítulo 2, verso 17. Ahorita vamos a hacer el énfasis en acercarnos, pero estamos viendo por qué razón podemos acercarnos a Dios y debemos acercarnos a Dios. Capítulo 2, verso 17 de Hebreos. ¿Lo tiene, hermanos? Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser ¿cómo? Léalo, por favor, en su Biblia, hermanos. Léalo para que usted diga, mire, otra vez le digo, a veces no necesitamos esta palabra, a veces no, posiblemente usted está muy bien, pero va a llegar el momento que lo necesite. Le vuelvo a decir lo que mi abuelito hacía. Él juntaba muchas cosas, un alambre, pedazo de alambre, un clavo ahí medio doblado, y cuando yo le pedía, él tenía las cosas. Abuelito, regáleme un pedazo de alambre. Él lo tenía. ¿Por qué? Porque lo juntaba. Así nosotros también, hermanos. Cuando alguien venga y le pida un consejo, hermano, ¿qué me aconseja aquí? Bueno, la Biblia dice. Usted puede decir, la Biblia dice. Por eso es importante que usted lo lea, para que no diga, no, dijo el hermano, dijo el que estaba predicando. No, yo vi en la Biblia que dice, hermanos, que aquel Jesús, aquel Dios manifestado en carne, se hizo como nosotros, semejante a nosotros, para venir a ser, como dice, misericordioso y fiel. Es que el enemigo sabe qué hace a veces, hermano, cuando nosotros fallamos. Y vuelvo a decir, no estoy promoviendo el pecado. Ahorita vamos a leer escrituras que nos dicen también que Dios es fuego consumidor y que Dios no va a dejar pasar el pecado de nadie. Lo tiene que castigar, porque si no sería un Dios injusto. Pero muchas veces, hermano, cuando nosotros fallamos, lo primero que el enemigo nos mete es, Dios ya no te va a recibir, Dios ya no te va a escuchar, Dios ya no te quiere.
No, mire, si usted lee su Biblia, hermano, yo me gozo en esto porque desde el mismísimo principio, hermano, cuando nuestros padres Adán y Eva fallaron, fue el mismo Dios el que los fue a buscar. Tenemos un Dios misericordioso, tenemos un sumo sacerdote misericordioso. Así que usted y yo podemos acercarnos confiadamente, como vamos a ver un poco más adelante. Esta es la palabra que alimentan nuestra fe, que nos dan seguridad. Dice misericordioso, y luego ¿qué dice? Fiel, sumo sacerdote. En lo que a Dios se refiere, significa fiel, significa que podemos confiar totalmente en Él. Y luego yo no había puesto atención en lo que sigue, pero mire lo que dice. Es propósito, ¿para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Para expiar los pecados del pueblo. Tenemos un gran sumo sacerdote misericordioso y fiel, y que vino, hermanos, con el propósito de expiar los pecados del pueblo. En el capítulo 3 dice que este sumo sacerdote es de mayor gloria que Moisés. Y sigue diciendo la Biblia que este sumo sacerdote es de mayor gloria que los ángeles todavía. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. Es Dios. Yo le pido que vaya poniendo eso en su mente, vaya juntando las piezas, hermanos, para que cuando lleguemos al punto donde Dios nos dice que nos acerquemos, sepamos quién es el que nos está diciendo que nos acerquemos. Así que dice que es un sumo sacerdote superior a todos. Ese es el propósito de la carta a los Hebreos, mostrar a Jesús como superior a Moisés, como superior a Josué, como superior a los ángeles, como superior a Aarón. Ese es nuestro sumo sacerdote, misericordioso y fiel. Gloria a Dios, a Él sea la gloria, hermanos, por Él estamos nosotros aquí. Por eso dice en el capítulo 4, verso 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahí está uno de los puntos. ¿Por qué a veces nos alejamos de Dios? Porque no entendemos, porque no hemos entendido quién nos está respaldando, quién es el que nos ha llamado, quién es el que nos ha bendecido, quién es el que nos ha perdonado. Por eso dice ahí, hermanos, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesús el Hijo de Dios, ¿qué debemos de hacer? Retener nuestra profesión. No un rato sí, un rato no, y cuando se pongan los problemas como que nos desanimamos. No depende de eso, hermanos, no depende de las cosas terrenales. Nuestra fe depende de aquel que nos ha llamado y nos ha perdonado. Retengamos nuestra profesión. Como quisiéramos, hermano, que los hermanos que no están y que están batallando pudieran escuchar estas palabras. Retengamos nuestra profesión. ¿Por razón de qué? Porque la iglesia es muy bonita, porque los hermanos son muy buenos. No, porque tenemos este gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Por eso debemos retener nuestra profesión. Y luego viene otro porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿cómo dice, hermanos? Léalo ahí. Compadecerse. Piense un poquito, hermano. Cuando usted o yo, hermanos, hemos pecado y venimos delante de Dios, no solamente cuando cometemos un pecado, sino aún, como dice aquí, que tenemos debilidades. Hay muchas debilidades en nuestra vida. Una de ellas es, como decía nuestra hermana Fabiola hace un momento, todavía hay algo de rencor ahí. Todavía soy muy enojón. Todavía soy muy gritón. Todavía soy muy chismosa. Cuando nosotros vamos, hermanos, a presentar nuestras debilidades delante del Señor, ¿qué hace Dios? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué hace Dios? ¿Qué dice en su Biblia, hermanos? ¿Qué hace Dios?
se compadece. ¿Cuántos están aquí todavía, hermanos? Meta esa palabra en su mente, hermanos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Se compadece de nuestras debilidades. Se compadece, dice la palabra del Señor. ¿Qué significa compadecerse, hermanos? ¿Le duele? ¿Sufre también con nosotros? ¿Se siente también afectado el Señor? ¿Tiene compasión de nosotros? ¿Tiene un sentimiento de compañerismo con nosotros? Eso es lo que significa compadecerse. Cuando usted ve a una persona en necesidad, en debilidad, en enfermedad, una persona que no tiene sustento, usted siente, se compadece de esas personas y hace lo que puede para ayudarles. Dios dice lo mismo, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dicho de otra manera, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuál es su debilidad? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que le impide caminar? ¿Qué es lo que ha provocado que se enfríe ese amor, como decía nuestro pastor hace un momento? Dios, que vamos a ver que es Dios, que es el sumo sacerdote, como dije hace un momento, Dios manifestado en carne, se compadece de nuestras debilidades. Dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces tenemos un Dios que se compadece de nuestras debilidades. Acompáñenme por un momento a Éxodo 34, antes de que el enemigo vaya a ganar alguna, en nuestra mente, alguna idea, algún comentario en nuestra mente. Vamos a Éxodo 34, verso 5, para ver cómo es Dios. Vuelvo a decir, hermanos, nuestra fe no debe estar fundada en qué sentimos que es Dios, o qué pensamos que es Dios, o cómo pensamos que es Dios, sino qué dice la Biblia acerca de Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Éxodo 34, 5. Dice, el Señor descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre del Señor. Ahí el nombre no significa nombre, sino su fama, sus características. Por eso no da un nombre, sino dice quién es él. Dice, y pasando el Señor por delante de él, proclamó o anunció o dio a conocer. El Señor, o Jehová, ¿cómo es él? Fuerte, ¿qué más? Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Así que no estoy diciendo, hermano, ninguna mentira. La Biblia dice que así es Dios. Y eso es lo que debe estar en mi mente y en su mente, que es Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso es lo que el mismo Dios reveló de él mismo. Yo, por lo menos, cuando niño crecí con la idea de que Dios te va a castigar, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. Era lo que oíamos acerca de Dios. Te va a castigar Dios. Siempre la amenaza. Pero ahora veo en la Biblia que dice que Dios es fuerte, que es misericordioso, que es piadoso, que es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y luego todavía enfatiza más y dice el 7, que guarda misericordia a millares. ¿Y qué más hace? Perdona la iniquidad. Eso no lo estoy diciendo yo, eso es lo que dijo Dios de él mismo.
¿Y qué más perdona? La rebelión y el pecado. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por ello, hermanos? Cuando nosotros entendemos que Él es el que nos sostiene por medio de esa misericordia, por medio de ese perdón que Él nos da, hermanos, entonces no tenemos otra cosa que darle solamente a Él la gloria y la honra, porque como dice su palabra, por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero también esto es verdad. Y sigue después de que dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es que Dios es las dos cosas? Misericordioso, lento para la ira, piadoso, que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión, que perdona el pecado, pero que a la misma vez de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Voy a decir esto, hermano, no me vaya a malentender. Dios es todo lo que dijimos, pero también es un Dios que no tendrá por inocente al malvado. A nosotros que hemos creído, nos perdona porque ya nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros. Y si usted todavía no ha creído, no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, lo puede hacer y también le va a perdonar, porque ese es el propósito, hermanos. El propósito no es tener una religión, asistir a una iglesia. El propósito es tener nuestra fe en el Señor Jesucristo para que perdone nuestros pecados, porque de otra manera nos va a tener que castigar, porque dice que Él no va a tener por inocente al malvado. ¿Y quién es el malvado? Todos nosotros, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios es un Dios perdonador, un Dios misericordioso, también es fuego consumidor, también es un Dios que no va a dejar por inocente o no va a hacer pasar por inocente al malvado. Volvemos, hermanos, a Hebreos capítulo 4, verso 16. Una vez más, hermanos, quería decir esto para que sepamos y estemos conscientes, sobre todo nuestros amigos que todavía no han entregado su vida al Señor, sepan que, como dice la Biblia, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Pero Dios está diciendo en este día: acerquémonos a Dios. Tiene Hebreos capítulo 4, verso 16, una vez más, hermanos. Dice que Él puede, acerquémonos confiadamente. Gloria al Señor, confiadamente. ¿Cuántos recuerdan, hermanos, cómo se acercó o cómo reaccionaron nuestros padres Adán y Eva ante el Señor, hermanos? Esa es nuestra tendencia hasta el día de hoy todavía. Escondernos de Dios. Pero no, hermano, dice que nosotros debemos de, como tenemos ese gran sumo sacerdote, debemos de acercarnos. Acerquémonos pues, ¿cómo dice, hermanos? A ver, léanlo conmigo, por favor, ahí, hermano, para que usted diga: y el hermano daba mucha lata que viéramos ahí, pero por eso me acuerdo. Confiadamente. Acerquémonos confiadamente, ya que tenemos esa clase de sumo sacerdote que limpió nuestros pecados. Dice: acerquémonos pues confiadamente. Déjeme recordarle que los hermanos se estaban desanimando. Unos habían perdido la paciencia, habían dicho: no, ya pasó mucho tiempo y las promesas que Dios ha dado no las vemos cumplidas en nuestra vida. Y el escritor les tiene que decir: mira, los hombres en el Antiguo Testamento tuvieron que tener paciencia, tienen que tener paciencia. Los hermanos también estaban, algunos cayendo en pecado, otros estaban endureciendo su corazón. Pero aún así, hermano, le doy gracias a Dios, porque aun cuando este pueblo, hermanos, los hermanos hebreos, estaban titubeando, estaban desanimándose,
se estaban avergonzando de ser llamados cristianos. Dios manda su palabra y dice: ustedes tienen un gran sumo sacerdote, entonces acérquense confiadamente al trono de la gracia. Entonces, ¿cómo debemos de venir, hermano, nosotros ante el Señor? No lo digo yo, hermano, no lo digo yo, por favor, vea eso. Confiadamente. ¿Qué significa confiadamente? Pues reconociendo nuestras faltas. Muchas veces somos muy buenos para fingir que todo está bien. A Dios no lo podemos engañar, hermano. Debemos de llegar a Él confiadamente. Señor, tengo rencor en mi corazón. Señor, esto. Señor, lo otro. Señor, soy un hipócrita. Eso es confiadamente. Venga confiadamente al Señor. Él se compadece de nuestras debilidades. Dice: acerquémonos. Luego, ¿qué dice, hermanos? Confiadamente, ¿a dónde? Vea lo que dice y piense. ¿Qué es un trono, hermanos? Mire, no dice a uno de los tronos. Dice al trono. O sea, fíjese a quién nos está dando permiso Dios que nos acerquemos. Al trono. ¿Cuántos tronos hay aquí? Uno. ¿Y quién está en ese trono? Dios. Es el permiso que nos está dando Dios. Miren, sé que son débiles, dice Dios. Sé que fallan, sé que pecan, sé que se desaniman, sé que se enfrían, sé que a veces se engañan. Pero acérquense, tienen un sumo sacerdote que limpia sus pecados, que se dio a sí mismo como sacrificio. Acérquense confiadamente. Y usted dice: entonces, ¿pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Al contrario, hermano, cuando nosotros entendemos eso, se nos van las ganas de volver a pecar, porque entendemos. Se cuenta, hermanos, que había un niño, hermano, que tenía unos muy buenos padres, muy amables, buena gente esos padres, y a ese niño nunca le pegaban, pocas veces lo regañaban, era muy obediente. Y sus amigos le estaban diciendo: pues mira, ya que tienes un papá y una mamá que no te regañan, que no te pegan, vamos a hacer el mal. Y dijo: no, al contrario, por agradecimiento que son así mis padres, yo no voy a ir a hacer el mal. Así nosotros también, hermanos, por agradecimiento de lo que Dios hace por nosotros, vamos a orar y vamos a decir: Señor, no permitas que te falte yo más. No estamos promoviendo el pecado, estamos diciendo que tenemos. Esto es lo que me gusta, porque la Biblia dice que tenemos armas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Miren, la lucha es acá, en la mente. Aquí es donde el enemigo pone los pensamientos, los malos pensamientos, pero nosotros tenemos que estar listos con la palabra de Dios, con el conocimiento de la palabra de Dios. Dios dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No a uno de los tronos, sino al trono. Ahora, ¿qué significa el trono? Es el que tiene toda la autoridad, hermanos, de decir sí o decir no, de dar vida o dar la muerte. Él tiene toda la autoridad. Por eso dice la Biblia, hermano, que si Dios nos justificó, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que nos justificó. Cuando, mire, se nos hace la invitación que nos acerquemos confiadamente al trono. Dice, vamos a, acompáñame a una escritura que usted conoce mucho por un canto muy famoso que hay. Y voy a usar esta escritura para ilustrar el acercarnos a Dios. No voy a predicar de esta escritura, la voy a usar nada más para ilustrar y para ir comentando lo que Dios quiera decirnos acerca del acercarnos a Dios. Vaya conmigo a segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 11. Por favor, hermano. Segundo libro de Samuel. Cuando usted necesite, sepa que tiene un sumo sacerdote
misericordioso y fiel, que traspasó los cielos y que le está invitando y me está invitando a mí que nos acerquemos a Él confiadamente, que Él se compadece de nuestras debilidades. Tiene segundo libro de Samuel, capítulo 9. Todos conocen, la mayoría conoce esta historia. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso. ¿Qué le dije, hermano? 11. Ahí estaba, era el rey. ¿Por qué voy a utilizar esta escritura para ilustrar? Porque la Biblia nos dice, acerquémonos pues al trono, a un trono, al rey. Al trono, no a un trono, al trono de la gracia. ¿Y quién es el que da gracia? Es Dios. Vuelvo a decir, es el que tiene la autoridad de dar la gracia o de quitar la gracia. Pero en este caso se nos dice que nos acerquemos. Y ahí estaba este muchacho, o este señor, hermanos, llamado Mefiboset. Yo creo que lo vamos a leer desde el... Y lo que quiero que haga, hermanos, es que vaya pensando que si este rey terrenal llamado David tuvo esa misericordia con este pobre desvalido, ¿cuánto más misericordioso es nuestro Dios? Siempre que veo algo así, es solamente una sombra de lo que es nuestro Señor. Es una historia muy bonita, un canto que da mucho sentimiento, porque uno escucha el canto o lee la escritura y se le enternece el corazón a uno. Pero la misericordia del rey David no le llega ni a los talones a la misericordia de Dios. Es inmensamente más grande la misericordia de nuestro Dios. Entonces, cuando yo veo que una persona puede hacer ese bien, puede tener esa misericordia, digo, ¿cuánto más misericordia puede tener Dios por mí? Entonces, porque Dios nos dice, acérquense al trono. Y este vino ante el rey. Verso 9, capítulo 9, verso 3, vamos a empezar ahí. Dice, y el rey le dijo a este hombre Siba, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia. ¿De quién? Aún esa misericordia de David era de parte de Dios. ¿Cuántos han tenido misericordia de alguien, hermanos? Si nosotros, siendo malos, hermanos, podemos hacer cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Dios, que es misericordioso? Dice, el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Estaba mal el pobre, este Mefiboset. Estaba lisiado de los pies, no podía caminar. Y muchas veces así venimos nosotros. Por eso la Biblia dice, levantad las manos y las rodillas caídas. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y mire cómo llegó, hermanos. Se postró sobre su rostro e hizo reverencia. ¿Por qué, hermano? Porque cuando se llega delante de un rey, aun siendo terrenal, no era cualquier cosa, era un gran privilegio, hermano, llegar delante del rey. Por eso este hombre, cuando llegó delante del rey, dice que se postró sobre su rostro para hacer reverencia, para mostrar respeto. Esa es la misma manera que debemos de venir delante del Señor. Si mi pueblo se humillare, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, lo único que tenemos que hacer, hermano, para hallar misericordia.
Y dijo David: Mefiboset. Me gusta que lo llamó por nombre. Y así nos llama Dios por nombre. Dios nos conoce por nombre. Dios no nos llama, hermanos, por congregaciones o por grupos. Nos llama por nombre, porque Él nos conoce. Y Él respondió, como dijo: he aquí tu siervo, aquí estoy. Y le dijo David, mire lo que dice: no tengas temor, no tengas temor. Y empieza, hermanos, a verse desplegada la misericordia que David quería hacer con este hombre. Como diciéndole: siéntete en casa, no tengas temor, no pienses que porque yo soy el rey, ahora tú tienes que sentir temor delante de mí. Es cierto que soy el rey, pero quiero mostrarte misericordia. Es lo mismo que Dios nos dice también a nosotros. Es cierto que soy el rey, que soy el todopoderoso, que soy quien sustenta todo el universo, que soy el que creó el universo, pero no tengas temor. Acércate, por eso dice: acércate confiadamente, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Imagínense, hermano, nada más por querer honrar esa amistad que tuvo David con Jonatán, hermanos, quería hacer esa misericordia. ¿Cuánto más Dios, hermanos, que de tal manera nos ha amado? Si cuando éramos pecadores murió por nosotros, hermanos, cuando éramos sus enemigos, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? No nos recibirá, no tendrá misericordia de nosotros. Dice el verso, dice: y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. ¿Quién vive, hermanos? Le estaba prometiendo David a este hombre, hermanos, que siempre iba a comer de su mesa. Y él, inclinándose, hermanos, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive, hermanos? Esa es la actitud que debemos de tener delante de Dios. Dice que Él habita, hermanos, en las alturas, pero también habita con el humilde de corazón. Este Mefiboset dijo: yo no valgo la pena para estar aquí. ¿Quién soy para que me mires? En realidad era un lisiado, hermanos, que para poco servía. Pero no importa para cuán poco, para cuán mucho servimos, lo que importa es que Dios quiere tener misericordia de nosotros. Él no ve si servimos mucho, servimos poco. Él quiere tener misericordia de nosotros. Pura misericordia. Por eso le damos gloria a Él, porque no es por nosotros, sino es porque Él tiene misericordia con nosotros. Este hombre reconoció y dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire, un perro ya de por sí es inmundo, ahora muerto. Pero eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, que seamos humildes delante de Él. Él habitará con el humilde. Al altivo, dice la Biblia, lo mira de lejos, pero al que es humilde, Dios va a habitar con él. Entonces dice: el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues labrarás. Oiga, eso es lo que hace Dios con nosotros, hermanos. Manda que sus siervos nos sirvan. Y no estoy hablando solamente de siervos terrenales, porque dice la Biblia que los ángeles son siervos de Dios, que Él usa para servirnos a nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta, pero Dios envía a sus ángeles para defendernos, para librarnos. Pero solamente si venimos a Él, hermanos, confiadamente, humildemente. Tú pues, le dijo, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa.
¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Comerás siempre a mi mesa, hermanos. De estar en la pobreza, de estar en un lugar apartado, en un lugar casi abandonado, hermanos, llegar a estar en la mesa del Señor. Y así nosotros también, hermanos, por la misericordia del Señor, hemos venido a la mesa del Señor. Gloria a Dios. A Él sea la gloria, hermanos. Dice el 13, y moraba Mefiboset en Jerusalén. Ya no volvió a donde estaba. Ya siempre moraba en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Y como recordando, no se olviden que estaba lisiado. No se olviden que no fue por su esfuerzo, fue porque el rey tuvo misericordia de él. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? De la misma manera Dios nos dice, hermanos, que nos acerquemos confiadamente. Hay otra historia en la Biblia que es la historia de Esther. ¿Cuántos recuerdan la historia de Esther, hermanos? Ella le encomendaron que intercediera por su pueblo delante del rey, pero había un problema, que no cualquiera podía entrar delante del rey. Y ella, viéndose en la necesidad, fue muy valiente y dijo, bueno, si me muero, si perezco por intentar, que perezca, pero voy a entrar. A nosotros no se nos está diciendo eso, hermanos. Se nos está diciendo, acérquense confiadamente. Acerquémonos pues entonces, como tenemos esa clase de sumo sacerdote misericordioso y fiel, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Algo que no merecemos vamos a recibir ahí. Y luego dice, ¿para qué? Para alcanzar misericordia. ¿Qué vamos a alcanzar, hermanos, si nos acercamos a ese trono? Misericordia. Y hallar gracia. ¿Para qué, hermanos? Para el oportuno socorro. ¿Qué es, hermanos, lo que necesita usted? Digo, yo no le estoy prometiendo que yo le voy a dar la respuesta. Y joven también, nuestros jóvenes, jovencitos, posiblemente ven que hay problemas en su casa, en su familia. También ustedes pueden acercarse al trono de la gracia. Y dice la Biblia, hermanos, que van a alcanzar y vamos a alcanzar misericordia y vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos creen esta palabra, que podemos hallar gracia para el oportuno socorro ante el trono de nuestro Dios? Eso es lo que dice la Biblia, hermanos, y eso es lo que debemos de creer. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dijo el Señor, pero cuando el pueblo de Dios tiene conocimiento, entonces no va a perecer, porque va a decir, escrito está. Dios dice que si yo me acerco confiadamente al trono de la gracia, voy a alcanzar misericordia y voy a hallar gracia para el oportuno socorro. No me pregunte, hermano, cómo lo va a hacer Dios, pero Dios dice, hermanos, que vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. Dice otra versión, entonces acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso, y ahí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Oh, se me pasó algo. Voy a empezar otra vez. No es cierto. Quiero que note algo, hermano, que no dice acerquémonos pues a la iglesia, aunque debemos de acercarnos a la congregación, a la iglesia. Note que no dice acerquémonos pues a los ministros, aunque debemos de acercarnos a los ministros. Dice acerquémonos pues al trono. Tenemos entrada al trono, hermano. Eso es lo primero que usted y yo debemos de buscar, hermano, cuando tenemos necesidad. Usted y yo, hermano, tenemos acceso a Dios, libre acceso. Se nos está invitando a que pasemos, a que nos acerquemos. Si usted recuerda, en el Antiguo Testamento no había acceso a Dios. Al contrario, hermanos, allá en el Sinaí, cuando Dios les dio la ley, hermanos, les dijo, no pasen nada más que de ahí espérense, porque si pasan para acá van a morir.
Pero ahora Dios nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque tenemos este gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Por él, hermanos, tenemos entrada. A ver, vamos a cantar ese canto que dice: por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos. Vamos a cantar este hermoso canto. Si nos ayudan los músicos. Tenemos entrada, hermano, no lo olvide, tiene entrada y va a encontrar, va a hallar misericordia, va a hallar gracia para el oportuno socorro en su necesidad. Rey. Medite lo que dice el canto, hermanos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Dígale gracias al Señor, dígale gracias. Gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Una vez más. Gracias. Levante su voz, hermano, y dígale gracias por ese permiso que nos da de entrar al trono, al único trono. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Por tu sangre, dígale. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote pasa.
Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote pasa. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Dígale, llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Dígale, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. ¿Cuántos podemos darle un fuerte aplauso a nuestro Señor? Tenemos entrada al trono celestial. Vamos a orar para ser despedidos, hermanos. Ya saben las actividades que hay. Como les digo a los músicos, mientras no se anuncie lo contrario, todo sigue vigente. Oremos por nuestros hermanos que no pudieron estar, hermanos, para que pronto el Señor los levante. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Oremos por ellos. Sigamos orando por nuestro pastor, nuestro ministro en este lugar, los que trabajan de una de otra manera, los hermanos que trabajan en repartir la despensa. Todo eso es la obra del Señor. Unos nos llamó para una cosa, otros para otra cosa, pero todo es la obra del Señor, así que oremos unos por otros. Vamos a orar para ser despedidos de este lugar, pero nunca de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, le damos gracias por su palabra, Señor, que es viva y es eficaz y es verdadera. Gracias por el privilegio que nos da de poder entrar al trono, acercarnos confiadamente. Le pedimos que usted nos ayude para que cada vez que tengamos esa necesidad de entrar al trono para hallar misericordia y hallar, Señor, gracia para el oportuno socorro, acudamos a usted, Señor, y podamos comprobar que usted es fiel y es verdadero. Padre, le pedimos que nos despida de este lugar, mas nunca de su presencia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos despedidos, hermanos. El culto ha terminado, gracias damos a Dios. El Espíritu Santo nos guíe con su luz. Despídenos en paz para salir con bien. Bendice a mis hermanos antes de salir. El culto ha terminado, gracias damos a Dios. El Espíritu Santo nos guíe con su luz. Despídenos en paz para salir con bien. Bendice a mis hermanos antes de salir.